Hola, soy el profesor Lázaro Ardila. El tema de hoy es la ética empresarial. Independientemente que la ética se mire a nivel individual o a nivel de la organización, esta genera relaciones, las relaciones genera confianza, la confianza comportamientos, los comportamientos compromisos y esto finalmente redunda en la imagen de la empresa o del individuo. ¿Cuál será la diferencia entonces entre la ética y la moral? Miremos. Primero, la ética se refiere a una sociedad y la moral a un individuo. La ética se refiere a la vida profesional y la moral a la vida personal. Entonces recordemos que la moral sencillamente son esa serie de valores, de principios que nos permiten identificar cuando algo es bueno o es malo. Por eso aquí cuando se habla de la vida profesional, debemos entender que cuando se actúa a ese nivel, afectamos, afectamos al conjunto de una sociedad. ¿Cómo nace entonces la ética? Debemos tener en cuenta que los clientes y la sociedad en general demandan a las empresas que se comporten de forma transparente, que se comprometan con el desarrollo de sus entornos, que sean honestas y responsables en sus comportamientos, que sean coherentes entre lo que dicen, hacen y colocan finalmente en el mercado. Miremos brevemente esta línea de tiempo. En la década de 1970 surge la Business Ethic en Estados Unidos a raíz del caso del Watergate, donde el expresidente Nixon tiene que renunciar. En la década de 1980, la prioridad de las empresas es obtener beneficios. Surgen instituciones y publicaciones vinculadas a la ética empresarial. En la década de 1990, donde se generan una serie de grandes escándalos financieros e inmobiliarios, se retoma la necesidad de traer nuevamente la ética a la empresa. Y en el siglo XXI, entonces la ética a nivel de la empresa se requiere que se convierta en esa herramienta donde se busca un gana-gana entre la empresa y la sociedad civil. ¿Qué es la ética de la empresa? Entonces miremos el aspecto de la empresa desde el aspecto económico y el personal. En la ética de la empresa, analiza la ética de las actuaciones de la empresa. Se preocupa de las políticas de un buen gobierno en los órganos de decisión, en que se generen procedimientos y normas para integrar la ética en la gestión del día a día, que haya transparencia en cada una de las comunicaciones internas que se generen, en la calidad de los productos, cuando se establece la misma misión y la visión, en los códigos de valores o de conducta y en el clima ético en general. A nivel económico, analiza la ética desde la visión del entorno económico, político y social de las empresas, es decir, se preocupa de las cuestiones como la justicia, el desarrollo sostenible, la redistribución de la riqueza, el papel del Estado, la misma necesidad de una responsabilidad social y algo muy importante, la explotación infantil y el respeto por el medio ambiente. A nivel personal, entonces analiza la ética desde las relaciones y el comportamiento de los individuos dentro de la organización. Como ya se mencionó, los individuos que forman una organización o hacen parte de la organización tienen diferentes formas de ver las cosas y esto desde ya genera problemas al interior. Miremos la diferencia entre la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa. La primera sencillamente son las normas y principios éticos que utilizan para resolver los diversos problemas morales o éticos dentro del contexto empresarial. Y la segunda son esa serie de actuaciones voluntarias emprendidas por una empresa para abordar la responsabilidad de los impactos económicos, sociales y ambientales que generan las operaciones comerciales y las preocupaciones de sus agentes principales.
Razones para optar por la ética empresarial. La primera son las actuaciones faltas de éticas. Debemos tener claro que Colombia, como otros países latinoamericanos, está abordado por el cáncer de la corrupción, y esto lo único que ha dejado a nivel nacional e internacional es mala imagen para todas las empresas, practíquenlo o no. El segundo es el fenómeno de la globalización. Debemos comprender que si queremos llegar más allá de nuestra frontera, se hace necesario entender muy bien las diferentes culturas y garantizar que nuestros productos sean de calidad. Desde la imagen y la reputación corporativa, pues hacer las cosas bien siempre permitirá que nuestros usuarios tengan o se hagan eh, eh, esa idea de que lo que hacemos nosotros siempre lo hacemos bien. Ventajas de la ética de la empresa. Entonces, por un lado, incrementa la motivación para el trabajo y por lo tanto la satisfacción del trabajador. Por eso se debe ser coherente en el sentido que muchas veces los empleados o funcionarios se encuentran estudiando y a sorpresa para estos cuando en una vacante traen a alguien de afuera. Esto desde ya genera una serie de inconformismos porque así no se planteen a la organización, ya no el ambiente laboral como tal se deteriora. Genera cohesión cultural. eh, una organización compuesta por diferentes pensamientos y diferentes culturas, si no se articulan entre ellos y se articulan a la cultura de la organización, pues vamos a tener problemas. Se mejora la imagen de la organización y se evitan casos de corrupción. Miremos la dimensión de la ética de la empresa. En las organizaciones de por sí entonces ya poseen problemas éticos, bien sea a nivel interno o a nivel externo. A nivel interno se generan discriminación e igualdad de oportunidades, acoso moral o mobbing, retribución justa, confidencialidad y privacidad de la información, y a nivel externo se genera veracidad y transparencia informativa y publicidad engañosa. Igualmente respeto medioambiental, corrupción y calidad de los productos. Estos dos primeros son vitales e importantes porque gracias a las nuevas tecnologías la información está a la mano de los usuarios. Y si ellos no validan esa información, sencillamente lo que hacen es copiar, pegar y enviar, sin llegar a pensar el daño que se le hace a la empresa o incluso a las personas. Aplicación de la ética en la empresa. Bueno, entonces miremos cómo se debe generar o dar esa práctica ética en la organización. Primero, generando una serie de documentos formales como códigos éticos o de buen gobierno. Segundo, departamentos o responsables de políticas y prácticas éticas como los comités de ética. Otro son los programas de formación ética y otros son los canales de recogida de quejas o de información. Aquí es importante entender y comprender que si se crean deben ser funcionales. ¿En qué sentido? ¿De qué le sirve a una persona tomarse el tiempo para decirme, mire, yo no me quiero ir de su empresa, yo los quiero, yo los amo, pero presentan estos inconvenientes si no somos capaces de, en agradecimiento, primero, tomar acciones de mejora y segundo, responderle esa inquietud por escrito a nuestros usuarios o incluso con una llamada telefónica? Y por último, generar auditorías éticas. El Departamento de Recursos Humanos y la ética de la empresa. Bueno, entonces, ¿qué responsabilidades debe tener el talento humano? En el reclutamiento y selección, garantizar que las personas o al menos las hojas de vida que llegan cumplen al menos con unos mínimos éticos que la persona haya generado a nivel de la sociedad o a nivel laboral, en la evaluación del rendimiento, en la formación y el desarrollo del individuo, y en la empresa como sujeto moral, ser responsable haciéndose cargo de las consecuencias de sus acciones,
seguir las reglas cumpliendo con la legalidad. Y un tercero, tomar decisiones siguiendo un racionamiento moral, es decir, adoptar un punto de vista moral. Miremos a ver entonces los valores en la empresa. Para Salvador García y Simón Dolan, los valores son guías, son principios de acción adecuados para conseguir lo que nos proponemos. Orientan las conductas ante el trabajo, las relaciones entre las personas y los resultados a obtener. Los valores deben ser claros, iguales, compartidos y aceptados por todos los miembros y niveles de la organización para que exista un criterio unificado de actuación. Entonces, desde el primer aspecto se encuentra la cultura de empresa y los valores. Son la esencia, son lo que nos marcan, son lo que nos van a identificar. De ahí que estos deben ser conocidos ampliamente por cada una de las personas que hacen parte de la organización. El segundo, en los tipos de valores que se dan al interior de la empresa. Entonces, por un lado tenemos los valores finales asociados a la visión. Dentro de esto tenemos, entonces, primero, dan sentido y cohesionan el esfuerzo de la empresa. Se refieren al tipo de negocio que se quiere llegar a hacer, la dimensión que se quiere alcanzar, la diferenciación que quiere alcanzar, por ejemplo, ser líderes, ser innovadores, etcétera, etcétera. Y desde el aspecto de los valores finales, pero asociados a la misión, entonces tenemos, primero, relacionados con la misión económica de la empresa, ser rentable, dar beneficios, y en segundo lugar, los relacionados con la misión social general de la empresa, relacionados con aspectos como generales, generar empleo, satisfacer necesidades, específicas en función de la actividad como enseñar, curar, limpiar, etcétera, etcétera. Y en los valores instrumentales hace referencia a cómo alcanzar la misión y la visión, por ejemplo, con calidad, con confianza mutua, con trabajo en equipo, con honestidad, reconociendo en el cliente nuestra razón de ser, etcétera, etcétera. Miremos los valores éticos en la empresa. Entonces, por un lado tenemos la integridad, que no es otra cosa que la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La confianza, esa credibilidad y reputación que se gana la organización, positiva o negativa. Justicia, distribución equitativa de cargas y beneficios. El diálogo, es esa participación y ese consenso que se da en todos los niveles de la organización. Transparencia, veracidad y comunicación interna y externa. Dignidad, respeto y fomento por los derechos humanos. Legalidad, cumplimiento de las disposiciones legales. Compromiso cívico es esa corresponsabilidad social. A nivel ecológico, respeto y mejoramiento por el medio ambiente. Y finalmente responsabilidad, que es la respuesta ante las expectativas y demandas sociales. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.